Un saludo muy cordial para todos ustedes, hermanos, que puedan estar viendo el video. Que Dios los bendiga. Bienvenido al canal Hijo de Dios en los cielos, en la tierra. Hoy vamos a hablar sobre este tema un poco debatido, no un poco, mucho, controversial. Vamos a hablar sobre quién es el otro consolador. La palabra otro ha traído mucho debate, mucho estudio, ¿no?, en el mundo cristiano. Sabemos que existe como doctrina el ser trinitario, unicitario, y entre otras de repente, pero son las dos más enseñanzas que puede haber, porque hay otras iglesias que ni siquiera creen en Jesús, etcétera. Pero vemos nosotros que existen estas dos y que siempre están en debate. Ahora hay un tercero que habla sobre la deidad, que habla de los tres, de las tres personas, pero que al Espíritu Santo no se le adora, que el Espíritu Santo no es otro Dios, y en esa posición está el que les habla. ¿Por qué? Porque no hay fundamento bíblico, así de sencillo. No perdería mi tiempo debatiendo cuando no hay argumento bíblico. No nos llevaría a nada bueno. Pero en este caso quiero dejarles con un versículo muy claro quién es el Espíritu Santo. Ustedes saben y conocen todo el argumento, las doctrinas, las enseñanzas, los estudios teológicos, históricos, historicistas, los que estudian apología, etc. Ellos sacan libros, sacan un versículo, dos versículos, tres, sacan escritos, etc. Tradiciones, las costumbres de toda la iglesia, ¿verdad? Yo solo quiero mostrarles un versículo en la Biblia. Es un versículo que no he encontrado en internet, no lo he encontrado a otros hermanos, a otros pastores o teólogos que hayan hablado sobre este versículo, que es muy claro. Y hoy quiero compartírselos, ya que hace poco también lo encontré. Y creo que es un versículo muy claro, un versículo muy importante también. Y creo y espero que pueda difundirse, ¿no?, para la ayuda del entendimiento sobre lo que nosotros debemos de creer, ya que esto ayuda para seguir aprendiendo muchas más cosas y que Dios nos vaya mostrando más su palabra. Se encuentra en Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, versículo 4. Dice lo siguiente: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Yo creo en el Espíritu. Yo creo en el Consolador. Yo creo en el Espíritu de verdad. Yo sé quién es, porque Romanos 7:4 me dice quién es. Y dice lo siguiente, lo volveré a leer. Dice, del que resucitó de los muertos. Antes de eso, para que seáis de otro. Muy claro. Ese otro es el que resucitó de los muertos, como nos dice también en Juan 14:16. En Juan 14:16 habla sobre el otro consolador. En el versículo 18 dice, el mismo Jesús, nuestro Señor, nos dice que no nos dejará huérfanos. Él vendrá a vosotros. Él nos dice, y mandaré a otro a morar en vosotros. Él habla de él mismo, porque ¿saben lo que dicen también en 2 Corintios 3, 17? Vamos a leer. 2 Corintios 3:17 dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
Hermanos, teniendo el Espíritu del Señor, conocemos la libertad. Yo podría creer en el trinitarismo si es que me mostraran un versículo que diga que es otro diferente. A la misma vez dicen que es igual pero diferente también porque es otra persona. Y eso es un misterio. Y entiendo, los entiendo, porque no pueden explicarlo más. Porque no pueden asegurarlo más con las escrituras. Lo que se aseguran es que procede del Padre o procede del Hijo. Claro, en eso estamos de acuerdo porque la Biblia lo deja claro. Pero para mí, y en las escrituras está, que el Espíritu es Cristo mismo. He mostrado Romanos 7:4. He mostrado 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17. Y ahora les voy a mostrar Juan capítulo 20. Juan, el capítulo 20, versículo 22. Dice lo siguiente: y habiendo dicho esto, sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Él sopló y recibieron el Espíritu Santo. Hermanos, ¿cómo procede el Espíritu Santo? Con este versículo creo que no hay misterio. Creo que no hay otras maneras de explicarlo, agregarlo, mostrarles escritos, mostrarle la tradición de la iglesia, lo que dice, lo que creemos. Prefiero no hacerlo porque hay muchas escrituras y entre otras cosas, también hermanos, vemos que agregan cosas, agregan detalles de lo que se pueda creer o sobreentender. Y eso es un peligro, porque nosotros no somos que damos a entender a los demás. Es las escrituras, y las escrituras el Señor nos las dio. Y si Él nos las dio es para que podamos entenderlas. Con estos versículos, hermanos, es más que claro lo que el Señor nos manda a creer. No la iglesia, no un pastor, no una denominación, porque eso no nos va a salvar. Porque con eso, hermanos, lo único que hacemos es defender un nombre fuera de Cristo. Porque si somos de Cristo, hermanos, si somos de Cristo, tendremos las escrituras para poder definir y defender cada creencia que el Señor nos ha dejado. Hermanos, podemos leer también 2 de Corintios capítulo 1 y se los dejo para que ustedes puedan leerlo, meditarlo, estudiarlo y compartirlo para que muchos puedan entender y comprender cómo actúa y trabaja el Señor. Y este es un orden establecido que siempre Dios lo ha tenido desde el Antiguo Testamento, pero que el Señor vino a mostrárnoslos, a explicárnoslos. Por eso están en las cartas de Juan, el discípulo amado. Por eso están en las cartas de Pablo, al que el Señor mismo lo tocó. ¿Cómo no, pues, podremos entender estas cosas? Hermanos, dice 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Yo puedo entender en aquellos hermanos que dicen, pero el Espíritu también decide, el Espíritu también siente. Claro que siente, porque con estos versículos estamos diciendo que es nuestro Señor Jesús. No, pero no se nombra, lo dice Él como si fuese aparte. Muchas veces escucho este fundamento y eso está en 1 de Corintios también. Solamente voy a tomar este ejemplo para que puedan ver y entender lo que muchos de ellos dicen. Esto se encuentra
en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y todos dicen, ¿ya ves? Como Él quiere. Quiere decir que esa parte es otra persona. Oh, pero ¿qué le respondemos? Ahí mismo en el versículo, hermanos, por eso es que tenemos que leer todo el capítulo, todo el contexto. Pablo le escribe a los que ya conocen las Escrituras. Pablo le escribe a los que ya conocen las creencias que Él les ha dado, que Él ha recibido del Señor mismo. Si ustedes leen todo el capítulo 12 y los capítulos anteriores, entenderán que está hablando del Señor mismo. Les voy a leer el versículo 8 del capítulo 12. Yo los invito a que lo lean todo para que lo puedan entender, pero voy a leerlo esto para hacer solamente una pregunta de la pregunta que todos se dicen quién es el Espíritu cuando no conocen estas verdades. El versículo 8 dice lo siguiente: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Si yo les pregunto, ¿quién es la sabiduría en la Biblia? ¿Quién da el conocimiento, la ciencia? Los invito a leer Proverbios capítulo 8. Los invito a leer Proverbios capítulo 2, versículo 6. Y así podríamos seguir en 1 Corintios también, capítulo 1, ahí mismo, el versículo 24. Y con esto ya cerramos, porque podría seguir mostrándole muchos versículos tan claros, hermanos, que creo que hasta me he extendido en el video tratando de explicar quién es. El versículo 24 dice lo siguiente: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, si hay hermanos que quieren aislarlo con otro conocimiento, con otra idea, pues dependerá de cada uno de nosotros si estamos estudiando o no estudiamos las Escrituras. Pero esto es importante porque la adoración que nos pide la Biblia es a dos: la deidad perfecta, el Padre y el Hijo. Escritura suficiente, hermanos. Hay mucho. Lo otro, que es Dios, el Padre y el Hijo. Hay escritura suficiente, hermanos. Para lo otro, pues la respuesta es muy clara y lo dejo para que lo sigan meditando, estudiando, y que esto pueda ser de gran bendición para sus vidas, como la fue para mí. Que Dios los bendiga. Hasta un próximo video.